Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Esperando realmente que estén bien, mandándoles un saludo fraterno a todas y a todos ustedes. Pues tenemos que hablar de esto. Efectivamente, Ricardo Monreal, director de la bancada de Morena, está haciendo ya este apunte. Si hay un bastión que en un país que se maneje correctamente debe de existir con suma transparencia, con correctez y además aplicar las leyes y los reglamentos, así como respetarlos y de la misma manera respetar la Constitución política, es el Poder Judicial de la Federación. En México, o sea, fíjense, cada éxito y cada fracaso pasado pueden ser una fuente de información y sabiduría. Si se permite que lo sean, los buenos éxitos le enseñan sobre sí mismo y lo que es capaz de hacer con sus dones y talentos particulares. Sin embargo, sus fracasos generalmente le enseñan grandes lecciones. Los fracasos señalan qué tipo de malas suposiciones ha hecho y en qué han fallado sus métodos. Irónicamente, muchas personas odian tanto sus fracasos como que los encubren rápidamente en lugar de analizarlos y aprender de ellos. Si no se aprende de los errores, se fracasará constantemente. ¿Por qué mencionar algo que parece tan sencillo? Lo hago porque la mayoría de los líderes naturales son activistas. Tienden a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Toman decisiones y siguen adelante. Lo sabemos porque esa es la tendencia, pero para que los líderes se conviertan en buenos navegantes, necesitan reflexionar y aprender de sus propias experiencias. Es por esa razón que se ha desarrollado la disciplina de la reflexión. Se habla de ello con más detalle. Siempre hay que pensar para obtener un cambio. Y decir esto nos confiere estos puntos, le da a cada persona una perspectiva correcta, le da una integridad emocional a sus pensamientos, aumenta su confianza en la toma de decisiones, clarifica la imagen completa, toma una buena experiencia y la convierte en experiencia valiosa. Esto es algo muy importante decirlo, precisamente amigos, amigas, señoras y señores, porque son fragmentos de un libro que ya se los mostré, las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Esa es una cuestión que en México nos han fallado, además, cada uno de los gobiernos que hemos tenido en tantos sexenios. Por supuesto que la sacudida que se está hablando hacia el Poder Judicial el Poder Judicial en general, que es el Poder Judicial de la Federación en México, por supuesto nos obliga a obtener este tipo de raciocinio para entender muy rápidamente qué es lo que se ha hecho mal, que realmente los gobiernos no han aprendido que todo lo que han elaborado es para mal, que no es para proveer progreso, para proveer bienestar, y realmente el pueblo tiene que ser un factor sumamente importante en la toma de decisiones, que eso es muy distinto a como nos lo está mostrando Andrés Manuel López Obrador. Es una persona que se acerca a la gente, es una persona que nos escucha, nos comprende. Por eso se le puede determinar cariño hacia el país. Y una persona con cariño hacia el país, además de entender, conocer las reglas, las leyes y todas esas fallas que se han cometido y atropellos,
Por supuesto, también muchas de esas cosas caen en el Poder Judicial. Para entenderlo, el Poder Judicial de la Federación es uno de los 3 poderes de la Unión en los que se divide el ejercicio de gobierno en México. Está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, que tantos dolores de cabeza nos ha dado a los mexicanos con tantos fraudes gubernamentales y presidenciales, y el Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito. Sus fundamentos se encuentran en el título 3, capítulo 4, abarcando 14 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de estados y de la Ciudad de México pueden actuar en auxilio de la justicia federal en los casos previstos por la Constitución y las leyes. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En ese poder y su conjunto de órganos se deposita la facultad de impartir justicia en todos los aspectos institucionales del Estado mexicano, la aplicación de las normas y principios jurídicos de la resolución de conflictos y en todos los ámbitos de la aplicación de derecho y la interpretación de las leyes en la sociedad civil, penal, constitucional, mercantil, laboral, administrativo, fiscal, procesal, etc. ¿Para qué es la Suprema Corte de Justicia? Porque todo esto se nos explica en palabras. Es fácil entenderlo, pero de que se haya llevado a la práctica, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre distintos poderes y ámbitos del gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, toda vez que se imparte justicia en el más alto nivel, es decir, constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que puede ejercerse. Sin embargo, esta es la realidad, porque las palabras ahí se apuntan, ¿no? Son claras a lo que se deben, lo que deben de hacer, lo que deben de conocer, lo que deben de proteger. Sin embargo, en México, inocentes 42% de los reclusos advierten. Estudio del Open City Institute ve la prisión preventiva como injusta y costosa. De las 210,000 personas encarceladas en todo el país, 90,000, que es el 42%, son legalmente inocentes, pues no han sido sentenciadas, alerta el estudio de Open Society Institute y el Centro de Investigación para el Desarrollo. Las cárceles en México son bodegas de seres humanos donde la rehabilitación es impensable, no existe, no ocurre. Se restringe el derecho a la libertad provisional bajo caución de miles de personas, señala el informe. Para el Open Society Institute, organización creada en 1993 para apoyar las investigaciones y proyectos en más de 60 países, en México la prisión preventiva es indebida, injusta y costosa. Está consumiendo demasiados recursos que serían determinantes en otras áreas prioritarias, seguridad ciudadana y la justicia penal, como la prevención y el combate al crimen organizado. Ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente y constituye uno de los pilares de una política criminal desesperada ante el desbordamiento de la autoridad por los fenómenos delictivos y por la demanda ciudadana de seguridad. Cuesta 130 pesos al día mantener a cada reo, a cada recluso o reclusa, lo que representa 9,930 millones de pesos anuales. Solo la alimentación y la vestimenta de los reclusos, en caso de que la tengan, una erogación aproximada de 6,560,000 pesos al día.
Con estos recursos se podría cubrir más de 4 años del programa para superar la pobreza en Oaxaca, uno de los estados más pobres del país. Este es un ejemplo muy claro de cómo los recursos en nuestro país realmente se han manejado de una manera totalmente errónea. Es un fracaso total. A donde vaya y para el dinero, porque muchas cárceles, digo, se han tenido oportunidad de ver reclusorios, amigos, amigas, señoras y señores, en documentales, aunque sean programas de televisión, que es mi caso, pues obviamente ahí es donde vemos que no existen uniformes, están realmente afestadas las cárceles de personas, no existe ningún programa, además los reclusos se ponen de acuerdo con los que están ahí, según esto, vigilándoles para que les renten celulares, lo de la comida, se empiezan a hacer muchas mafias, hay cabezas que dirigen los reclusorios, desde ahí además también se han dirigido muchos secuestros, muchos robos. Entonces, ¿cómo es posible? Ahí también se ve cómo está totalmente nulo el sistema de reclusión en nuestro país, que sí debe de existir para rehabilitar a una persona, para hacerle entender. Y necesitan psicología o necesitan psiquiatría, necesitan tomar clases también, clases escolares, estar teniendo talleres para aprender a hacer algo productivo. Una persona cuando se infecta de esa falta de valores, de principios y de ética, además porque es lo que ha traído la corrupción y la impunidad en tantos gobiernos y que no le han dado la oportunidad a tanta gente, que por eso existen tantas zonas, áreas, colonias, comunidades, que realmente pues la gente no ha tenido esas oportunidades y se presta a delinquir. Ese es otro problema. Las prisiones mexicanas están a 130% de su capacidad, algunas con ocupación de más de 300%. Se da el autogobierno por parte de las camarillas de reclusos que imponen y hacen cumplir sus reglas. Hay corrupción de los agentes y falta de condiciones saludables para vivir. El instituto revela que las tasas de homicidios y suicidios en los penales en el país son entre 8 y 9 veces superiores a las registradas en la población en libertad. Para colmo, la necesidad de capturar mecanográficamente las actuaciones provoca que las audiencias duren horas. Eso hace prácticamente imposible que el juez esté presente en las diligencias diarias. Los jueces delegan a sus secretarios y hasta en actuarios la función de presidir las audiencias. Las procuradurías toman como un criterio de eficiencia que los agentes del Ministerio Público presenten una cantidad de detenciones e imponen a los funcionarios cuotas de consignación. Es toda una red de corrupción. Optan por proceder con los casos aunque no tengan suficientes indicios para hacerlo. Incluso realizan varios arrestos por los mismos hechos, una por robo y otra por un uso de arma prohibida, por ejemplo. Y entonces, amigos y amigas, llegamos por supuesto a la nota del día de hoy, donde aquí vemos a Ricardo Monreal al centro, y ahí está Martín Batres a la derecha, que es director de la Cámara de Senadores. Entonces, aquí es donde Monreal propone una sacudida completa en el Poder Judicial y debe de ser, siendo el bastión tan importante para que en un país también se termine tanta violencia, tanta inseguridad y precisamente tantos casos tan realmente injustos, para que se termine la injusticia. Eso va a ser sumamente relevante. Es algo que no nos había mencionado Andrés Manuel López Obrador. Lo que él nos dijo, obviamente, que venía incluido en esto, es de que él iba a acabar la corrupción y el Poder Judicial por eso sí amerita una sacudida real. Y eso va a ser muy relevante. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma de ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para que ningún juez o magistrado de circuito dure más de 6 años en el cargo y evitar que se enquisten, o sea, que se queden ahí clavados hasta por más de 20 años.
y comentó: se requiere una sacudida completa en el Poder Judicial, y abundó: es apenas un punto en el infinito de las cosas que se pueden corregir, pero tenemos que lograrlo de inmediato. Después de 94, ya muchos años con esta reforma que se hizo a la Constitución para el Poder Judicial, llegó la hora de tener que emplearnos a fondo en el Poder Legislativo para darle una sacudida al Poder Judicial. El senador ejemplificó el caso de un juez de Durango que tiene a 17 familiares directos en el circuito: cuñados, hermanos, esposa, tíos. Esto es el influyentismo y el amiguismo que también tantas veces mencionó Andrés Manuel López Obrador, y que por supuesto en el Poder Judicial mucho menos se debe de permitir. El exgobernador de Zacatecas destacó que la actual ley orgánica no permite esa movilidad de los jueces y los magistrados. Por eso propone limitar a solo 6 años su permanencia en el lugar, ocupando ese puesto. Durar más de 10, 25, 20 o 30 años en algún lugar hace que generen costos del poder, con litigantes, con despachos, con funcionarios y con personal interno. Por eso, amigos, amigas, señoras y señores, va a ser sumamente, por todas las gravísimas faltas, por toda esa grave corrupción e impunidad que existe, y que se deba de imponer, que como aquí dijo Ricardo Monreal, no va a ser algo sencillo, muy rápido de hacer, pero se tiene que lograr, se tiene que ir trabajando poco a poco hasta lograrlo, porque eso va a ser fundamental para quitar la inseguridad y violencia en nuestro país, y que los reclusorios realmente sirvan sin corrupción para poder rehabilitar a tantas personas que así lo permitan. Y por supuesto, la causa de que en el país haya progreso, que haya trabajos, que se le pueda brindar a muchas personas el derecho, porque esto no es un lujo, no es un gusto, el derecho a estudiar o a trabajar o a hacer las dos cosas para que se preparen mentalmente. Eso también sanea mucho la cultura, el conocimiento, sanea mucho las mentes de muchas personas para que entiendan, comprendan, se concienticen en algo que debe de ser, para que precisamente eso también sirva para que el país pueda lograr la paz en todos los rincones. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias por sus likes, por sus suscripciones, por sus comentarios. Realmente muy agradecido, mandándoles a todas y a todos ustedes un saludo fraterno, esperando que estén muy bien. Por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima.